Bendiciones, amados hermanos y amigos que nos escuchan por este medio. Por aquí te saluda nuevamente tu amigo, el guitarrista Antonio Paz. Hoy en esta hermosa hora, en este preciso momento, queremos reflexionar en una palabra que nos edifique. Queremos reflexionar en una palabra que nos anime, que nos aliente y que Dios haga cosas grandes en nuestra vida, que Dios hable a través de su palabra en esta hermosa hora del día o de la noche, dependiendo de la hora que me estén escuchando. Queremos reflexionar en la carta a los Romanos, por el apóstol Pablo a los Romanos, ahí en el capítulo 10, verso 1 en adelante. Romanos capítulo 10, verso 1 en adelante. Leemos la palabra del Señor y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia. No se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree reciba la justicia. Así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien practica estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que se basa en la fe afirma: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para hacer bajar a Cristo, o quién bajará al abismo, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura: todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Padre, te damos gracias, Dios mío, en esta hermosa hora de la tarde o del día, por esta palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que tú seas glorificado a través de ella. Dios mío, danos sabiduría, entendimiento para conocerla, y no solamente conocerla, y no solamente hablarla, Señor, sino también para poder vivirla y practicarla en nuestras vidas. En esta hora te pido, Señor, que bendiga la vida de tu pueblo, de tus hijos, de aún de aquellos que no te conocen, Padre, en esta mañana, que seas tú hablando a nuestro corazón, al corazón de tu pueblo, al corazón de tus hijos y al corazón de cada radioescucha. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué dice el apóstol Pablo a los romanos aquí en el capítulo 10? Habla primeramente que el deseo de su corazón y su oración, dice a Dios, es que lleguen a ser salvos. La palabra que Pablo habla aquí, que hay un deseo, un gran deseo en su corazón, que el pueblo de Israel, que los israelitas, que los hijos de Dios, que los escogidos de Dios puedan realmente alcanzar la salvación. Y dice que su oración, que el deseo de su corazón, el anhelo de su corazón, lo que él desea, lo que él más quisiera, y su oración, pidiéndole a Dios de día y de noche, es que este pueblo verdaderamente alcancen la salvación. Hoy en este día, ese mismo
es el deseo nuestro. Ese mismo es el deseo de nuestro corazón, de que usted, amado amigo, que no conoce del Señor, que le conozca. Ese es nuestro deseo en esta tarde, en este día, de que si usted no le conoce, pueda alcanzar la misericordia de Dios, pueda Dios alcanzarlo a usted, pueda Dios perdonarlo a usted. Porque dice la palabra ahí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted cree en Jesucristo, le recibe en su corazón, usted ya es salvo. Para que todo aquel que en Él cree, dice, en Jesucristo, no se pierda. Dios no quiere que usted se pierda, sin más. Todo lo contrario, Dios quiere que usted sea salvo, ¿sí? Y el apóstol Pablo habla a los romanos que el deseo de su corazón y su oración es que también ellos alcancen la salvación. Porque la salvación primeramente, oiga, primeramente era para los israelitas, para el pueblo, para la nación de Israel. Y todos los demás, las demás naciones como Estados Unidos, México, Japón, China y todas las otras naciones, todo el mundo, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Dios solamente tenía un pueblo escogido, y era el pueblo santo de Dios, que es el pueblo de Israel. Pero ahora bien, por cuanto ellos, dice la palabra, desecharon, no quisieron la salvación, se negaron, se pusieron rebeldes, se pusieron renuentes y dijeron no serviremos a Dios, y se fueron tras los dioses ajenos. Entonces, lo que hizo Dios es que extendió la salvación para ti y para mí. Es por eso que la salvación ahora nos alcanzó a nosotros, ¿sí? Por el pueblo de Israel que no quiso a su Dios, sino que fueron tras las vanidades, fueron tras los Baales, fueron tras Astarot, se fueron tras las imágenes de Acera, se fueron tras Moloc, se fueron tras un montón de dioses ajenos. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Extendió la misericordia, extendió su misericordia para ti y para mí. Por eso dice el apóstol Pablo a los romanos, el deseo de mi corazón y mi oración es que lleguen a ser salvos. Cuánto anhelo, cuánto deseo tenía el apóstol Pablo que esta gente también pudieran sentir lo que él sentía. Había un anhelo, un deseo que ardía en el corazón de Pablo, de que la gente, de que los israelitas conocieran la salvación y que sean salvos, no solamente de conocer, sino de que sean salvos en Cristo Jesús, sino de que no solamente reconozcan a Dios como su único y suficiente Salvador, sino que también le tengan en su corazón. Hoy en este día, Dios también está hablando a nuestro corazón, que no solamente seamos partícipes en cuerpo, seamos no solamente partícipes en un templo, en un lugar donde se alaba y glorifica el nombre de Dios, sino que también seamos salvos verdaderamente. Porque cuánta gente no hay en los templos, cuánta gente no hay en las iglesias, pero de todas esas personas, más de algunos están perdidos. Más de algunos están perdidos y dentro del mismo templo, dentro de la misma iglesia, y están perdidos porque nunca le encontraron sentido el buscar a Dios en sus vidas verdaderamente. Nunca le hallaron sentido, el cual es de consagrarse para Dios. Quizás predicaban,
Quizás cantaban, quizás barrían, trapeaban, chapeaban, pintaban y hacían una y mil cosas en la iglesia o en el templo. Mas su corazón, como dice la palabra de Dios, mas su corazón estaba lejos de Dios. Amados, amigos y hermanos que nos están escuchando, que nuestro corazón no esté lejos de Dios. Así como nos acercamos a la casa de Dios, algunos cada 8 días, algunos todos los días, pero que nuestro corazón esté firme en las cosas de Dios, que nuestro corazón esté consagrado, que nuestro corazón esté sellado con el sello del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Porque no nos serviría de nada estar en la casa de Dios todos los días, pero nuestro corazón está lejos de Dios. No nos serviría de nada predicar, cantar, hacer una y mil cosas en la casa de Dios si nuestro corazón permanece lejos de la presencia de Dios. Y quizá yo le hablo a algunos que tienen años o meses que ya no han sentido la presencia de Dios. Quizás algunos ya dejaron de sentir la presencia del Señor en sus corazones y todavía están sirviendo, gloria a Dios. Necesitamos volver el corazón a Dios. Necesitamos volver de todo corazón a Dios, porque así no entraremos en el reposo de nuestro Dios. ¿De qué nos serviría hacer todas las actividades, todos nuestros compromisos con Dios, pero el corazón, si está lejos de Dios, no funciona así? Y el apóstol Pablo le dice a los romanos: el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Y mi oración, hermanos, amigos que no conocen del Señor, mi oración es para ustedes. Mi oración, amado hermano, es para que todos lleguemos al conocimiento de Dios y al arrepentimiento de nuestros pecados. Sí, que nos arrepintamos de lo malo que hemos hecho o de lo malo que hemos actuado en nuestras vidas. Y Dios, que es un Dios perdonador, Dios nos puede perdonar, limpiar, sanar, restaurar y enviar. Dios lo puede hacer, pero lo primordial, lo primero es reconocer que no estamos bien delante de Dios. Y Dios puede hacer el resto. Dios puede hacer cosas grandes en nuestra vida. Por eso en esta mañana, en este día, yo les digo, mi oración y mi deseo es que tú, mi amigo, tú, mi hermano, tú, mi pariente, conozcas del Señor. Quizás conociste mi vida pasada, mi vida que viví cuando vivía sin Cristo. Y fue una vida horrible, fue una vida vergonzosa, fue una vida no grata delante de Dios. Mas cuando llegó el tiempo de Dios, Él me restauró, Él me alcanzó, Él metió su mano en ese lodo cenagoso y me sacó de ahí y me dio un nombre y me puso en lugares hermosos. Metió su santa mano, su mano limpia, sus manos hermosas, las metió en ese lodo cenagoso, porque ahí estaba yo. Y ahí estás tú a lo mejor. Pero ¿sabe qué? La mano poderosa de mi Dios me alcanzó, me sacó, me lavó, me limpió y me hizo una nueva criatura. Ahora ya no soy una creación de Dios, ahora yo soy hijo de Dios. Y lo mismo Dios quiere hacer contigo. Tú no fuiste diseñado, amigo, tú no fuiste diseñado para morir en el vicio, para morir en el alcohol, para morir en la prostitución, para morir en la fornicación, en el adulterio, para morir cantándole al mundo, a las mujeres, a los caballos. Tú naciste para cantarle a Dios,
para alabar su santo y poderoso nombre. Tú naciste para glorificar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso estamos aquí. Y esto que estamos haciendo no es pérdida de tiempo. Esto que estamos haciendo es porque Dios quiere algo contigo. A lo mejor ya tiene días que Dios está trabajando en tu mente, en tu corazón, y a lo mejor no sabes. A lo mejor dices tú, ¿y qué me está pasando? ¿Y por qué estoy soñando esto? ¿Y por qué me están hablando? ¿Y por qué cada vez que prendo la radio me voy a esta estación? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo quiero escuchar música secular, música que le canta a las mujeres, música que le cantan a los caballos, que le cantan al mundo, que le cantan a muchas cosas. ¿Y por qué cuando prendo la radio se va a esta estación? Es porque Dios quiere hablar a tu vida, amigo. Es porque Dios quiere transformar tu corazón. Es porque Dios tiene un plan en tu vida. Por eso en esta hora Dios me puso esta palabra. Por eso en esta hora estamos aquí. No es porque no tengamos nada que hacer, no. Es porque Dios puso en nuestro corazón traerte esta palabra. Y habla ahí en Romanos capítulo 10, verso 9, dice la palabra, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. ¿Qué dice la palabra en esta parte, en Romanos 10:9? ¿Qué dice la palabra? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, ahí tienes que hacer dos acciones. Confesarlo, ¿sí? Primeramente, confesar con tu boca que Jesús es tu Señor. Ciertamente Dios ofrece la salvación, pero tú tienes que confesarlo con tu boca, que Jesús es el Señor. Decir, Señor, yo creo fielmente que tú me salvaste, que tú viniste por mí, que tú moriste en la cruz para pagar el precio de mis pecados, para pagar el precio de mis deudas, ¿sí? Porque estamos endeudados con Dios por todas las fallas, por todas las faltas que hemos cometido. Le hemos fallado a Dios. Estamos en deudas con Dios porque no tenemos manera cómo entrar a la vida eterna, cómo ser salvo. No tenemos manera. Por eso es necesario aceptar a Cristo. Él es el que pagó el precio. Y Él es el único que puede pagar y que ya pagó el precio de nuestros pecados. Ahora lo que tenemos que hacer es aceptar a Él en nuestro corazón. Aceptar que Él pagó el precio de nuestros pecados. Que es equivalente a aceptarle en nuestro corazón y recibirle como nuestro único y suficiente Salvador. Hoy en esta hora el Señor te está llamando. Que confieses, número 1, que confieses con tu boca que Jesús es el Señor, tu Señor, y que creas en tu corazón, número 2, que creas en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Primero confesarlo con tu boca, número 1, que Jesús es tu Señor, es el Señor, que Él murió por nosotros, que Él pagó el precio de sangre por nuestros pecados. Y número 2, creerlo en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos. ¿Sí? No solamente Cristo murió, sino que al tercer día Él resucitó. Y si tú crees en eso, entonces dice la palabra, serás verdaderamente salvo. Ahí comienza nuestro caminar en Cristo Jesús. Ahí comienza nuestra carrera. Ahí comienza nuestro caminar en el Evangelio. Y yo te digo en esta hora, no será fácil,
No será un camino de rosas, no será un camino de esponjas, no será un camino espectacular donde te aplaudan. No será como la alfombra roja que donde pasan los artistas, ¿no? Y todos les aplauden y wow. No. El camino que Dios nos llama es un camino difícil, mas su fin es de bendición. Mas su fin nos lleva a la vida eterna. Amados, en esta hora yo te invito que busques del Señor. Yo te invito que le busques ahí en tu corazón. Acércate al Señor. Continuando con la palabra en Romanos 10:10, dice así: porque con el corazón se cree para ser justificado. Con el corazón se cree para ser justificado. Mire cuánto hay en el corazón. Hay veces que lo leemos, hay veces que vemos las cosas y aún así no creemos. ¿Qué le pasó al apóstol Tomás? Cuando Jesús resucitado llegó a ellos, pero no estaba Tomás. Y después dijo: si yo no creeré, si yo no meto mi mano en su costado, y si yo no en su mano y ni en su costado, si yo no lo toco, si yo no le toco ahí donde le metieron la lanza y los clavos, yo no creeré. Así estoy parafraseando, no dice así literalmente. Porque con el corazón, dice, con el corazón se cree para ser justificados. No es solamente confesarlo con la boca y creerlo en el corazón, que Jesús es el Señor, que por medio de Él podemos ser salvos, sino que tenemos que creerlo. ¿Dónde? Con el corazón se cree para ser justificados. Y si hacemos esa confesión, tenemos que creer en el corazón. No solamente decirlo con los labios, no solamente confesarlo con la boca, sino que también tenemos que creerlo con el corazón para ser justificados. O sea, cuando dice justificados, quiere decir justificados, perdonados, saldado el precio de nuestro pecado. Justificado también hace referencia a que Cristo nos justifica en la cruz del Calvario, a que Cristo nos perdona en la cruz del Calvario. Solamente así, de esa manera, alcanzamos la salvación. Porque con nuestros propios medios, con nuestras propias justicias, con nuestras obras, con nuestros hechos, jamás podremos alcanzar la justificación. Por eso Cristo dijo que Él pagaría el precio de nuestro pecado para alcanzar la salvación. Y es por eso, amado, que estamos aquí hablándote esta palabra. Es por eso que en esta hora hacemos reflexión en esta palabra de que tenemos que confesar al Señor en nuestro corazón. Si queremos ser salvos, si queremos recibirle, si queremos un día llegar a la salvación y a la vida eterna, si un día queremos ir al palacio, si queremos un día estar en esas moradas celestiales, en esas mansiones celestiales que Cristo fue a preparar para cada uno de nosotros, es necesario recibir a Cristo, confesarlo con nuestra boca, creerlo en nuestro corazón para alcanzar la salvación. ¿Y qué más dice? Romanos 10:10, después de justificado, dice, pero con la boca se confiesa para ser salvos. Así dice la Escritura: todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Jamás. Si tú crees en el Señor, amado amigo y hermano, amado radioescucha,
Si tú crees en el Señor, si tú confiesas al Señor, si tú le aceptas al Señor en esta hora, en este día, tenlo por seguro que tú jamás serás defraudado. Porque Cristo no es como el mundo, Cristo no es como el hombre, ¿sí?, de este mundo, de esta actualidad, de esta era, que por aquí le haces un trato y te dicen, no, firmes, mi palabra es mi palabra. Pero llega un momento en que el hombre se retracta, en que el hombre dice, no, yo no dije eso, en que el hombre dice, no fue así. Sí, el hombre dice una cosa y al siguiente día dice otra cosa. Pero Cristo jamás, amados, si Él dijo que nos perdona, nos limpia y nos salva, es porque así es. Porque si ponemos nuestra confianza en Cristo, dice la palabra, jamás seremos defraudados. Dios, Cristo no defrauda a nadie. Cristo no deja a nadie defraudado. Cristo no deja a nadie en bancarrota o dar un mal testimonio. No, sino que Cristo lo que prometió, Él lo cumple. Yo no sé qué prometió Cristo en tu vida, amado hermano. Yo no sé qué es lo que Cristo te ha prometido, pero si Él te lo prometió, si fue verdaderamente palabra de Dios, si fue verdaderamente la voz de Dios que te dio una profecía, tenlo por seguro que se va a cumplir. Pero si fue solamente pensamiento de hombre, solamente fue algo del corazón del ser humano, tenlo por seguro que no sucederá. Porque esto así es. Cuando es palabra de Dios se cumple. Y cuando es solamente la voz del hombre, no se cumple. Sigue hablando la palabra ahí en Romanos capítulo 10, verso 12. No hay diferencia entre judío y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Oiga lo que dice la palabra, que tú y yo, amado amigo, amado hermano, somos iguales. Porque dice la palabra de esta manera: no hay diferencia entre judío y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos. ¿Sí? Jesucristo, si tú tienes a Cristo en tu corazón y yo tengo a Cristo en mi corazón, es lo mismo. Tú y yo somos lo mismo, somos hermanos. Aunque tú eres güero y yo soy prietito, aunque tú eres chino y yo soy pelo negro, aunque tú tienes mucho pelo y yo me estoy quedando calvo, etcétera, etcétera, aunque tú tengas los ojos verdes y yo los tengo negros, aunque tú eres rico y yo tengo lo básico, dice la palabra de Dios que somos lo mismo, que no hay diferencia entre tú y yo, porque el precio de la sangre de Cristo pagó tus pecados y pagó mis pecados. Ahora somos iguales. No hay diferencia entre tú y yo. Así es que en esta hermosa hora vamos a orar. Vamos a orar para darle gracias a Dios por esta palabra, pero antes quisiera hacer una oración de arrepentimiento. Amigo, si tú crees en tu corazón, tienes que confesar a Cristo en tu boca y creerlo en tu corazón. Solamente así podrías alcanzar la salvación y vivir una vida recta y acercarte a los caminos de Dios, acercarte a una iglesia donde se predica la palabra de Dios. Quiero hacer la oración del arrepentimiento y quiero invitarte en esta hora, si tú la quieres hacer, para arrepentirte, para decirle: Señor, perdóname, escribe mi nombre para alcanzar la salvación. Di conmigo
en esta hora. Señor Jesús, repite conmigo, Señor Jesús, en esta hora he escuchado tu palabra. Te pido, Señor, que perdone mis pecados, perdones todas mis transgresiones, todo lo malo que he sido, y escribas mi nombre en el libro de la vida, para cuando aquel día, Señor, me llames a tu presencia y busques mi nombre, Señor, en el libro de la vida, me puedas encontrar, Padre. Te pido perdón, Señor, por mis faltas, y ayúdame a caminar en este mundo lleno de maldad y de pecado. Dios mío, ayúdame a serte fiel y a vivir una vida íntegra delante de ti. Gracias te doy en esta hora por la salvación que me has dado el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora quiero orar por ti, amado amigo, amado hermano. Padre, te doy gracias en esta hora, Señor, por esta palabra sobre la cual hemos reflexionado, Señor. Te ruego, Dios mío, que esta palabra no caiga en tierra árida, Señor, sino que esta palabra caiga en una tierra fértil y que dé el fruto al 60, al 80 o al 100%, Dios mío, conforme tú quieras, Padre, como está el deseo de tu corazón, Dios mío. Tú sabes, envíala, Padre, a aquel que la necesita, Señor. Llévala, Dios mío, a través de los aires, de esta frecuencia, de esta radio, Señor, de estas ondas radiales, Padre, y que puedan llegar al hogar, a la casa, a la persona que necesita, Dios mío, escuchar esta palabra. Te lo rogamos, Dios mío, bendice esta estación, bendice Estéreo Shama, Señor, en esta hora te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios. Amén y amén. Amados, que Dios te bendiga en esta hermosa hora, que tengas un excelente día y sigue continuando en sintonía con nosotros en esta frecuencia. Que Dios te bendiga. Soy tu amado hermano y amigo, el guitarrista Antonio Paz. Bendiciones.